mi nombre es Elena, estás en el canal de Elena Crochet y hoy vamos a tejer este cardigan que lo podéis trabajar con el material que queráis. Yo os voy a decir qué tipo de material estoy utilizando, pero yo creo que se puede adaptar a cualquier tipo de material. Mira, vamos a crear unos grannies que serán unas cantidades para la espalda. Vamos a necesitar, con la medida que yo estoy haciendo los grannies, 12 grannies. Entonces haremos 3 de ancho por 4 de largo. En total tendremos 12 grannies. Luego haremos los delanteros, que llevarán cada uno solo 4 grannies, pero claro, esto sería por 2. Tendremos que poner un delantero aquí y otro aquí, que creceremos con una solapita de unas puntaditas, tanto un granny, o sea, un granny, quiero decir, un delantero como el otro al otro lado, ¿no? No sé si me entendéis. Nos quedaría uno hacia acá y otro hacia acá. Y eso irá unido al centro de la espalda. Coseremos aquí los hombros y eso irá unido ahí. Y ya por último, la manga, que la manga solo lleva 4 granitos para la parte delantera y 2 para la parte trasera, y hay que multiplicar por 2 mangas. Cada granny mide 17 centímetros, con lo que a mí de ancho la chaqueta me mide pues 17 por 3 y de largo 17 por 4. Y bueno, ¿qué más os tengo que comentar? Esto, depende del material con lo que lo hagáis, os va a salir el granny de un tamaño u otro. Si necesitáis más ancho, os diré la medida, no la he calculado, pero bueno, podéis calcularla vosotros. 17, como os digo, por 3 sería el ancho y por 4 sería el largo. Luego os lo diré igualmente al final. Y bueno, ya eso, el adornito que tenemos aquí, si lo queremos hacer también abajo y en los puños, ¿vale? Y así de fácil. Entonces, en total tendremos 12 grannies aquí en la espalda. Aquí tendremos en cada lado, en cada delantero, vamos a tener 4, que por 2 delanteros serían 8. Y aquí en las mangas tendríamos 4, que por 2 serían 8. Un total de 28 grannies es lo que componen el abriguito o chaquetita, como lo queráis llamar. Yo lo llamo más bien abrigo porque yo lo estoy tejiendo con una lana. He hecho una mezcla con 3 hebras en 3 tonos y he creado yo mi propia lana matizada, ¿veis? Entonces yo tengo esta lana de aquí, que es muy finita, en estos conos, ¿veis? Es muy finita como para trabajarla sola. Aquí tenía, bueno, aquí ya me queda muy poquito. Esta que es un hilito plateado y otra que me queda aquí ya muy poquito, que es un gris más clarito. Entonces, si queréis comprar ya la lana matizada directamente, pues para un grosor de aguja 3,5, 4 es lo que vamos a trabajar. Y vamos a necesitar esas dos agujas, 3,5 y 4. Va a estar prácticamente entero hecho con la 4. Pero yo estoy utilizando la 3,5 tanto para las mangas, para que me queden los grannies más pequeños, como los grannies que tenemos arriba del todo. O sea, estos 3 van con la de 3,5. Los primeros de los delanteros van con la de 3,5 y las mangas van con la de 3,5. Y luego, lo demás iría con la de 4, ¿vale? Lo demás iría con la aguja del 4. Y ya está, nada más. Os enseño cómo se hace el granny, que sería este. Y espero que se vea bien la puntada con este material, porque había pensado en hacerlo en otro color, pero es que luego os puedo liar más quizás cuando voy cambiando de tono. Entonces iré lentita para que entendáis bien el patrón del granny. Y de estos granny son los que vamos haciendo los 28. Vamos haciendo, por ejemplo, para la espalda, que necesitamos 3 de ancho, yo hago 2 granny, ya uno aquí, y cuando haga el tercero, uno de nuevo aquí, y ya tengo el ancho. Y luego voy uniendo hacia abajo, como queráis, y uniendo. Yo lo que he hecho ha sido 3, y luego he creado otros 3, y he unido esos 6. ¿Me explico? Y así. Pero lo podéis unir como queráis. La unión va a ser con 2 cadenas, aquí deslizamos 2 cadenas, deslizamos en el de atrás,
Y así nos vamos metiendo en las V, que como acaba en V es muy fácil la unión, no tenemos que coser ni nada. Os enseño cómo hacer el granny y ya sabéis que necesitamos 28. Yo como voy a hacer el que me falta para la manga, para una manga, me queda uno por hacer, pues lo voy a hacer con la aguja del 3,5. ¿Vale? Os recuerdo que la de 3,5, lo podéis hacer todas, si queréis, todos los granny con la del 3,5, todos los granny con la del 4, si queréis. Pero yo aconsejo hacer la manga con medio número menos y la parte de arriba también porque nos reduce un poquito y así queda como más entalladito. Bueno, pues para empezar el granny. Hacemos 5 cadenas y deslizamos la primera cadena para cerrar el anillito. Y ahora vamos a hacer la primera vuelta subiendo 4 cadenas. Tengo un punto alto y una cadena de separación. Dentro del anillo voy haciendo puntos altos y cadena de separación. Un total de 8 entre puntos altos y cadena. Hago el punto alto y la cadena. El punto alto y la cadena. Así hasta tener 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 8. Y termino con la cadena. Ahora aquí, como tengo 4 cadenas, cuento 1, 2, 3 y deslizo en la tercera. Me voy a volver a deslizar al primer espacio de cadena. Tengo un total de 8 puntos altos y 8 espacios. Y ahora vamos a crear el granilla. Vamos a hacer esquina, plano, esquina, plano, esquina, plano, esquina, plano, así hasta tener 4 esquinas y 4 planos. Empezamos haciendo la primera esquina. Subimos con 3 cadenas. Cojo hebra. Hago 1, 2 y 3 puntos más, pero sin terminarlo. 3 puntos altos sin terminar y ahora lo cerramos junto. Como tenía 3 cadenas, tengo 4 en total. Cierro. Hago 3 cadenas. Y repito esos 4 puntos altos sin terminar. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí, cierro todo. Hago una cadena de separación y en el siguiente espacio tengo que trabajar en plano. Entonces solo hago un punto puff con los 4 puntos altos sin terminar. 3 y 4. Cierro y hago una cadena. Tengo una esquina y en plano, de nuevo, esquina. 1, 2, 3, 4. Aquí yo cuando llego al final acabo con el plano, una cadena y nos vamos arriba de la primera burbujita que hicimos
Hacemos un punto deslizado y nos deslizamos a la esquina. La siguiente vuelta es entera en punto alto. Empezamos en la esquina haciendo 3 cadenas, un punto alto más. Tenemos 2 puntos altos, hago 3 cadenas y 2 puntos altos más. 1 y 2. Nuestras esquinas serán 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Ahora, para saber la cantidad de puntos que necesitamos aquí en plano, mirad, la primera burbujita, pues como si dijéramos que es antes, ¿no? En el huequecillo ese, ahí hacemos uno. Justo encima de la burbujita, ahí iría otro. Y justo después de la burbujita, iría otro. Ya llevo ahí 3. Siguiente burbujita, lo mismo. Uno justo antes, otro encima y otro detrás, entre burbuja y burbuja. Siguiente burbuja, uno en ese huequecito que se nos hace ahí, uno, y aquí ya como estamos cerca de la esquina, justo encima hago otro y ya tengo que hacer la esquina. Hago 1 y 2, 3 cadenas y 2. Y ya empiezo el siguiente lado plano. Repito. Ahí justo antes, 1. Justo encima de la burbujita, otro. Y justo detrás de la burbujita, otro. Siguiente burbuja, 1. Encima, otro. Y detrás, otro. Y hemos llegado a la última burbuja, 1 y 2. El que va antes y el que va encima. Y ya tengo la esquina. Hacemos la esquina. 1, 2, 3 cadenas y 2. Tengo que repetir esto en los 2 lados que me quedan. Cantidad de puntos altos que estamos haciendo en cada lado. Si contamos, o sin contar, para no liaros, sin contar las esquinas, ¿vale? Quito estos 2 y estos 2 de las esquinas. Lo que me queda en el centro son 3 y 3, 6, 7 y 8. 8. Y luego ya tenemos las esquinas. 9, 10, 11, 12, ¿vale? En cada lado. Y ya para terminar la vuelta, busco aquí en la tercera cadena del primer punto que hicimos y deslizo. Me vuelvo a deslizar al segundo punto y llego a la esquina deslizándome. Y vamos a hacer la siguiente vuelta. Subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto alto. Vamos a hacer V's. Tengo un punto alto, una cadena de separación y un punto alto en el mismo sitio. Ahora, como estoy en la esquina, hago 3 cadenas y en el mismo espacio hago otra V, un punto alto, una cadena, un punto alto. Y ahora vamos haciendo V's saltándonos 3 puntos, 1, 2, 3 y en medio me abro ahí un espacio, aunque no haya cadena ni nada, me abro el espacio y hago una V, punto alto, cadena. Y en el mismo sitio, punto alto, vuelvo a saltar 3 y en medio hago punto alto, cadena, punto alto. Vuelvo a saltar 3 y hago punto alto, cadena, punto alto. Vuelvo a saltar 3 y estoy en la esquina. Hago la V, las 3 cadenas y la V en el mismo sitio para hacer la esquina.
En el siguiente lado repito lo mismo. Tengo que saltar 3, 1, 2, 3 y en medio hago punto alto, cadena, punto alto en el mismo sitio, salto 3, punto alto, cadena, punto alto en el mismo sitio, salto 3, hago la V y salto 3 y ya estoy en la esquina. Hago la V, las 3 cadenas y hay que una brita naranja, la quito. Y la V. Hacia el otro lado repito y repito. Esta vuelta sería así. He hecho aquí mi última V, tengo los 3 puntos que me tengo que saltar y ya estoy de nuevo aquí al principio donde tengo que cerrar en la tercera cadena. Me meto en la del centro y deslizo. Me paso por el punto que me queda antes de la esquina y deslizo. Y me paso a la esquina y deslizo. Y ahora, las siguientes 3 vueltas que nos quedan por hacer es repetir la del punto puff, la del punto alto y la de la V otra vez. Entonces hago la esquina, 1, 2 y 3 en punto puff. Tengo que hacer 3 puntos más sin terminar para tener un total de 4 con las 3 cadenas del principio. Hago las 3 cadenas y completo la esquina haciendo otro punto puff. Cierro, hago una cadena. Dentro de las V hacemos puntos puff, solo uno. Tres y 4 puntos altos sin terminar. Cierro y hago una cadena. En la siguiente V, dentro, hago de nuevo 4 puntos altos sin terminar, cerrados juntos. En la siguiente V y así, hasta llegar a la esquina. Cierro, hago cadena, siguiente V. ¿Veis? Aquí me queda una V, otra V y cuando llega a la esquina repito el puff, 3 cadenas y puff. Y así es toda la vuelta. Cierro esta vuelta de punto puff encimita del primer punto puff que hice de la esquina y deslizándome de nuevo hacia la esquina. Hemos completado la vuelta de la burbujita y ahora tocaría hacer la de punto alto y después la de la V. Ahora la de punto alto. 1, 2, 3. Para tener un punto alto y hago otro, 3 cadenas y de nuevo 2 puntos altos. Así es como se hacen las esquinas en esta vuelta. Y repetimos igual que hicimos anteriormente en la vuelta de punto alto. Eran 3 por burbuja, digamos, menos en la última que habría que hacer 2. Ahí hago una justo antes, otra encima y otra justo después, entre burbuja y burbuja. Una antes, encima y en medio. Y así. 1, 2 y 3. Al llevar 3 hebras es un poquito más engorrosillo. Y 3. Pues repito, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y así, 1, 2 y 3 hasta que llego a este último punto que es el de la esquina que haría 1 y 2. Ya el tercero no porque estoy en la esquina, entonces hago 2,
3 cadenas, 2 y empiezo de nuevo el otro lado, igual. Completamos así la vuelta. Cierro aquí la vuelta en la tercera cadena, me deslizo y me vuelvo a deslizar para quedar en la esquina. Cada lado tiene un total de 24 puntos. Teníamos aquí 12, si os acordáis, metiendo las esquinas, incluyendo las esquinas, pues aquí, incluyendo lo que nos cae en las esquinas de cada lado, o sea, esta esquina tiene 4 puntos, pero solo cuento estos dos. Contando estos dos más los dos de la otra esquina, tengo un total de todo, del centro y de las esquinas, de 24 puntos. Teníamos 12, ahora tenemos 24. La siguiente vuelta y última vuelta ya, la de las V. 1, 2, 3, 4 y punto alto. Tengo la primera V, hago 3 cadenas y de nuevo en la esquina otra V. Punto alto, cadena y punto alto. Así se hacen las esquinas y los puntos centrales los vamos saltando de 3 en 3. Cuento 3 en el centro, en medio. Hago una V. Cuento 3 y hago V. Salto 3 y hago V. Todo el tiempo así. En la esquina hago la V, 3 cadenas V y después voy saltando 3. Así de fácil. Esta sería ya nuestra última vuelta. Después de esta vuelta vamos a unir, os voy a enseñar cómo se uniría cada granny con el siguiente. Cuando completemos la vuelta nos deslizamos para quedar en la esquinita y vamos a empezar a hacer la unión entre los granny. Voy a unir a este lado las dos partes del derecho, tienen que estar. Empezamos desde esa esquina haciendo 2 cadenas. Mira, dejo en espera esa hebrita. Me voy aquí a la esquinita del otro granny. Entro, me paso la hebra, hago 2 cadenas y me voy a la primera V que me encuentro en el granny primero. Vuelvo a repetir lo de las 2 cadenas y dejar en espera y me vuelvo al granny al que estoy uniendo a la primera V. Paso. Hago 2 cadenas. Me vuelvo a la siguiente V y paso. Hago 2 cadenas, dejo en espera, me vengo al otro granny, a la siguiente V y así vamos uniendo. 2 cadenas, siguiente V, deslizo, 2 cadenas, dejo en espera, siguiente V y ay, que se me va la hebra. Y paso. 2 cadenas. Siguiente V, paso. 2 cadenas, dejo en espera. Siguiente V del otro lado, del otro granny y paso. Así de fácil. Vamos a unir todo el abrigo. Las piezas que tenemos que ir uniendo. Para la espalda, 3 por 4, que son 12, 3 de ancho por 4 de largo. Para los delanteros, 4 de largo por 1 en cada lado, y para las mangas serían 4 en total, 2 para adelante, 2 para atrás y cerrados en circular. Yo, como estoy haciendo el último que me queda por hacer de la manga, uniendo estos dos y ya tengo otros dos hechos, voy a aprovechar para enseñaros cómo se une la manga, porque lo del cuerpo y el delantero, pues eso es lo más fácil. Esto también, pero tenéis que tener en cuenta que tiene que quedar redondito. Ya estoy llegando aquí al final, mi última V, con la última V del otro lado, y me falta unir las esquinas. Esquina con esquina. Vale. Bueno, aquí voy a hacer de nuevo dos
Bueno, no, sí, bueno, 2, pero cortamos, ¿vale? Aquí ya hay que cortar, que me lío. Estoy en el centro, entonces desde ahí no puedo unir nada. Tengo hecha la unión, va quedando así. Bueno, pues como os digo, si esto fuera mi espalda, yo tengo aquí 2 nada más, tendría que poner un tercero aquí y hacia abajo otra hilera de 3, otra hilera de 3 y otra hilera de 3. En total 4 hileras de 3 porque tenemos que tener 4 de largo por 3 de ancho. Para el delantero sería así. Tendríamos que tener 1, 2, 3 y 4. Y el otro lado igual, 1, 2, 3 y 4. Y en el delantero lo que nos cae al cuerpo, en este lado, vamos a hacer aquí un crecidito y en el otro lado otro crecidito. Y la manga, pues tengo 2 hechos. Necesito tener otros 2. Que los tengo aquí hechos ya también. Y entonces, ¿qué haré? Pues uniré aquí y luego giraré y uniré aquí. Para que me quede la manga cerradita y tenga el huequecito del brazo. Para empezar entonces, voy a hacer esta unión como hemos hecho esta que acabamos de hacer. Voy a entrar aquí en una esquina, esquina con esquina, y voy haciendo 2 cadenas y uniendo a las V's. Cuando lleguemos aquí al centro, tenéis que hacer la unión en esquina y esquina, más, como aquí tenemos ya una puntada añadida de las 2 cadenas, pues entramos ahí en las 2 cadenas y en las 2 cadenas, y luego ya de nuevo a la esquina, V, 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 y así, ¿vale? Voy a hacer la unión de la manga, me quedaría pues como esta que ya la tengo hecha, ¿veis? Cerrada completamente. Son 4 en total, 2 y 2. Una vez que tengamos la manga hecha, una vez que tengamos, a ver que tengo aquí un lío, una vez que tengamos la manga hecha, la vamos a acoplar ya al hueco de la ciza que hemos dejado. Pero antes, claro, hay que dejar el hueco de la ciza. Así que voy a retirar la cámara para explicaros cómo hacemos la unión y cómo añadiríamos la manga. Bueno, pues voy a intentar que sea visible y explicaros lo mejor que pueda. Aquí tengo un montón de hebras que las voy a meter para adentro, luego las remataremos. ¿Cómo tenemos que hacer a continuación? Mirad, voy a darle la vuelta. Yo es que tengo medio hecho ya, medio cerrado ya. Tengo un lateral por aquí. La espalda. 3 por 4, vale. Giro la espalda. Me voy al delantero. Ya he colocado yo aquí uno de los delanteros y le he hecho este crecidito. El crecidito es muy fácil. Ahora lo vuelvo a hacer con vosotros, pero es que he añadido ahí un poquito de ancho. Lo he unido aquí a esta tira de 4 de largo por 1. ¿Veis? Aquí ya tengo hecha también la terminación. Ahora os explicaré de todas formas cómo se hace. Esa puntadita es muy fácil. Entonces, una vez que tengamos los 2 delanteros hechos, que se me resbala, con los 4 de largo, y hayamos hecho el añadido aquí, pues lo que tenemos que hacer es unirlo al hombro, con la misma puntada, con las 2 cadenas y deslizándonos. Calculamos el centro del granny de la espalda, el del centro, como tenemos 3, pues en el de en medio, el centro. Bueno, pues hasta ahí tenemos que llegar, uniendo un lado y el otro. Con lo que yo ahora este lado, que me falta por añadir, me lo pongo ahí, cojo marcadores. Aquí he llegado, pues, a ver, hasta aquí. Este es el centro. Pues hasta ahí mismo tengo que volver a llegar. Me pongo unos marcadores en el centro y al final. A ver. Y bueno, para que se me quede un poquito más sujeto, voy a poner un tercer marcador aquí. Bueno.
Ya nos quedaría ahí cerrado esa parte y ya nos faltaría dejar el espacio de la manga. Y el espacio de la manga, me lo voy a poner aquí de lado así para que lo veáis mejor. Es muy fácil de dejar porque lo que tenemos que dejar es un cuadrado, un granny, nada más. Entonces yo tengo aquí, desde abajo para arriba, ¿vale? Que unir, igual con las dos cadenas y uniendo así, igual que hemos hecho antes. 1, 1, 2 y 3 granny, porque el cuarto es mi espacio de la manga. O sea que hasta ahí tengo que llegar cerrando hasta, creo que era la misma esquina del granny. Sí, tengo que llegar cerrando. Vuelvo a coger un marcador de aquí para deciros dónde. Mi primer granny que está unido ya de hombro. Aquí ese primer granny, la esquina con el de atrás, será donde acabo de unir el lateral. Todo hacia abajo, unido. Dejo ese espacio. Una vez que tenga ya unido hombro y lateral, tengo mi manga hecha ya redonda también y la añadimos aquí. Como nuestra manga no la he unido todavía, pero bueno, para que entendáis, va a estar redonda, va a estar unida. Está unida por aquí y por aquí. Me va a encajar perfectamente aquí. ¿Vale? Esto iría. Nos va a coincidir las puntadas, es lo que os quiero decir. Este lado va a quedar aquí y este lado va a quedar aquí. Y voy a tener ahí el espacio. Pero pensad que esto estaría cerrado, ¿eh? La manga estaría cerrada. Colocamos ahí dejando el espacio, obviamente. Dejando el huequecito. Y lo unimos igual en redondo, pero con la puntada de la V. Entonces yo voy a hacer eso ahora mismo. Voy a unir ya aquí, voy a dejar el espacio de la manga. El hombro es lo primero que voy a unir. Y bueno, si queréis, hago la unión de la manga con vosotros para que os quede un poco más claro. Y ya, si queréis, por último, aunque no puedo hacerlo por último. Porque lo primero que tenemos que hacer, perdonadme, porque ahí me he liado un poco, antes de hacer la unión del hombro y de nada, antes de nada, cuando ya tengamos el lateral, lo primero que tenemos que hacer es el añadido este, la puntada del añadido en los dos laterales antes de unirlo al hombro, porque eso también nos va a unir. O sea que no lo podemos añadir al final. Eso tiene que estar ya hecho para poderlo unir ahí. Perdonad porque me he liado ahí un poco. Entonces, el siguiente paso. Tenemos unida nuestra espalda, tenemos hecho nuestro delantero, pero tenemos que tenerlos hechos al completo. Os explico la puntada para que la podáis hacer completo y una vez que lo tengamos hecho al completo es cuando unimos a los hombros en los laterales dejando los espacios y hacemos la manga y la acoplamos. Así que lo primero lo que viene ahora a continuación será explicaros esta puntadita. Entonces os voy a hacer en este trocito lo que es la puntada que vamos a trabajar a todo lo largo de los dos delanteros, lo que nos va hacia el cuerpo. ¿Vale? Imaginaros que es, bueno, pues esto es un granny, pero en realidad tenéis que hacerlo por 4 granny, en los 4 que os encontráis de largo. La primera puntada que vamos a hacer es repetir el punto puff. Entonces aquí repetimos, entramos ahí en la esquina, levanto las 3 cadenas y hago el puff. Hago una cadena. Y ya me voy yendo a cada V, en cada V un punto puff. Esa es la primera vuelta de esa puntada que estamos añadiendo para que nos quede más anchito en la solapita. Una cadena y en la siguiente V un punto puff. Vamos a hacer así todo el largo. Completamos la primera vuelta y la segunda vuelta tenemos que girar y hacerla entera en punto alto. Subimos 3 cadenas. Hago. Ahí he hecho un punto. Aquí hago otro. Y en medio hago otro. Igual que hemos hecho en el patrón de
de nuestros granny. Sabemos que tenemos que hacer uno justo antes, otro encima y otro en medio. Son como 3. Y de hecho tienen que quedarnos puntos múltiplos de 3. Porque después nos vamos a ir saltando de 3 en 3 para hacer la V, que es la siguiente vuelta. ¿Vale? La vuelta entera está en punto alto. Completada esa segunda vuelta, hacemos la tercera, que sería la V. 4 cadenas para empezar y ahí en el mismo punto hago un punto alto. Yo tengo mi primera V y voy saltando 3 puntos. Salto 3 y hago otra V. Salto 3 y hago otra V. Así la vuelta entera. Termino esa tercera vuelta del frontal, del añadido. Tenemos una de punto pu, otra de punto alto y otra de punto V. Y nos quedan por hacer 2 vueltas más, donde vamos a formar como una espiguita con esas 2 vueltas. La primera vuelta de esas 2 la hacemos subiendo 3 cadenas para tener un primer punto alto. Tengo aquí una V, me la salto y ahí en medio entre V y V hago un punto alto de nuevo y me voy a volver a la V que me he dejado atrás y hago el punto puff. 1, 2, 3. Lo voy a hacer de 3 para no entretenerme tanto, pero lo hacéis de 4, ¿vale? Cierro y hago una cadena. Siguiente V, me la salto, paso de ella, hago un punto alto y me vuelvo a ella. Y hago el punto puff con los 4 puntos altos sin terminar cerrados juntos, aunque yo lo estoy haciendo de 3 para terminar antes, como os digo. Salto la V, hago un punto alto, me vuelvo a la V que me he saltado y repito el punto puff. Hago una cadena y repito. Salto V, hago un punto alto. Me vuelvo y hago el punto puff en ella. Y hago una cadena y repito. Saltando la V, hago el punto alto, me vuelvo a la V que me he dejado y hago el punto puff. Y nos va quedando el punto puff así hacia la izquierda, como tumbadito. Cuando lleguemos aquí a la última V, hacemos el punto alto en la tercera cadena. En esa V tengo que hacer el último punto puff. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es girar y hacer la última vuelta ya. Subimos con 3 cadenas, ya había hecho una, hago 2 más. Entro en el espacio que hay entre punto y punto. Hago un punto alto. Me tengo que girar aquí a la parte de arribita del todo de ese punto puff primero que hice, porque ahí tengo que volver a repetir otro punto puff. Aunque no sé yo si es buena idea hacer este último, no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque además creo que no lo hice. No, nos quedáis muy ajustados. Rectifico lo que os he dicho antes. Y perdón por el lío. Esta última V la vamos a dejar, pues eso, haciendo el punto alto nada más ahí, en la tercera cadena. Y ya giramos. Mejor así, ¿vale? Y ahora sí subo con 3 cadenas entre punto puff y punto puff. Hago el punto alto. Y ahora sí que tengo ya espacio para poderme volver hacia atrás, que si no, no quedaba, ¿vale? Ahí en medio hago un punto puff.
con los 4 puntos altos cerrados juntos. Hago una cadena, el siguiente punto alto, en el siguiente, aquí se queda como escondido, pero tened cuidado porque ya está cogido este espacio, tengo que ir al siguiente. Hago el punto alto, vuelvo al espacio que he dejado, 1, 2, y yo hago 3, pero son 4, ¿vale? Y el siguiente punto puff, cadena. Ahora tengo que hacer el punto puff aquí, así que lo salto, me voy al siguiente, hago un punto alto y me vuelvo atrás. Hago el punto puff, cierro, cadena. El siguiente lo tengo que hacer, este lo he hecho aquí, pues el siguiente lo tengo que hacer aquí, con lo que me lo salto, hago el punto alto después para poder volver a ese que me he dejado. Y 3. Y cierro y hago una cadena y repito el punto alto y vuelvo al que me he dejado. Entonces nos va quedando, aquí la veis más pequeña la espiguita porque lo estoy haciendo con 3 nada más, pero queda así. Queda más gordita, ¿vale? Aquí tengo el final de mi granny, que es esta V, ya añadiendo hemos hecho este de punto puff, punto alto, punto V, y estas dos vueltas que van como entrelazadas para que quede como una espiguita. Y ya habríamos terminado, hacemos eso los dos lados y ahora sí es cuando ya sí podemos empezar a hacer las uniones, que antes me confundí y os expliqué todo eso antes de tiempo. Entonces, ahora sí que ya lo tenemos hecho, sí vamos a unir la parte del hombro, vamos a unir la parte del lado, dejando el hueco de la manga de la ciza, el hueco donde vamos a acoplar la manga, y vamos a acoplar la manga. Pues ya ha llegado el momento de unir la manguita. Cerré el hombro, el lateral, no se aprecia la unión, como os dais cuenta, es que no se aprecia la unión apenas, entonces no os puedo indicar dónde está la unión casi. Estaría aquí, ¿vale? Y ya tengo el hueco, el espacio de la manga que corresponde exactamente a un granny del delantero y un granny de la espalda. Igual que tengo aquí en la manga. Tengo un granny en el delantero y un granny en el lado de atrás. Son 2 granny de largo. Bueno, pues cuando yo he terminado de unir ya, uní aquí y ahora ya he unido aquí en redondo, ya he cerrado por completo el círculo. No corto la hebra para utilizarla en la unión de la manga. Y cuando he llegado ahí al final, he hecho ya mis 2 cadenas para poder enlazar aquí. ¿Y dónde vamos a enlazar? Esto me va a hacer un poco complicado explicaroslo, pero más o menos, a ver si puedo hacerlo, que lo veáis. Tenemos el espacio, la parte de abajo del todo, donde tenemos la unión, digamos. Entonces yo busco aquí, en el granny del delantero donde tengo la esquina, en el granny de la espalda donde tengo la esquina. Y justo ahí en el centro, que es donde me he quedado aquí en la manga, justo ahí la unión, es donde tengo que hacer el primer enganche, digamos, ¿no? Entonces, dejo en espera y ahí es donde hago el primer enganche. Paso, hay un mogollón de hilos que hay que después rematar por dentro, por el revés. Ahora lo estoy sacando para afuera para que no me molesten, pero eso lo tenemos que rematar por dentro. Y ya una vez hecha esa primera unión, vamos mirando. Pues ya, esquina. Uy, perdón, que iba a hacer un punto alto. Deslizo. Hago 2 cadenas. Uy. Esto de trabajar con tantas hebras tiene este problema. Sobre todo para explicaros. Bueno, hago mis 2 cadenas. Dejo en espera. Busco en el espacio de la manga.
como estoy subiendo, me la coloco bien, ¿eh? Estoy subiendo, pues busco aquí. ¿Dónde tengo que unir? En el espacio de la esquina. Paso. Hago 2 cadenas. Me voy a la primera V. Hago 2 cadenas. Busco la siguiente V del cuerpo. Hago 2 cadenas. Busco la V de la manga. Hago 2 cadenas. Busco la siguiente V del cuerpo. Estoy saliendo, perdón. Hago 2 cadenas. Y así. V. 2 cadenas. V. Y no tiene pérdida porque nos van a coincidir la misma cantidad de V. Cuando lleguemos a las esquinas nos van a coincidir las esquinas. Y mira qué cosa más fácil de hacer. Realmente hacer las costuras o las uniones así es súper sencillo y rápido de hacer además. Y quedan muy invisibles. Bueno, pues yo voy a seguir uniendo de esta forma. Y ahora nos vemos. ¿Veis? Ya tengo unido ahí un trocito. Voy a seguir, tengo que ir girando la labor para seguir uniendo hasta llegar donde empezamos y ya terminar. Bueno, pues ahora ya sí que he terminado mi abriguito. Mira, hay que rematar las hebritas, obviamente, ¿vale? Es lo único que me queda ya por hacer. Pero nos quedaría así. No sé, yo sé que no se aprecia muy bien, menos mal que siempre al principio de cada vídeo os hago alguna fotito y algún vídeo para que lo podáis ver, pero es que aquí es imposible que os enseñe porque es muy grande. Entonces, bueno, os puedo enseñar algo así por encima, pero esta es la manguita, que nos queda, pues ya veis que la unión invisible, muy bien. La parte del detallito de la solapita también me parece que queda mona. Y bueno, es bastante largo, ¿eh? Mirad. El largo de mi abrigo es 80 centímetros. Si lo quieres más chaquetita, no hagas de largo 4 granis como he hecho yo. Puedes hacer de 3 y ya te quedaría más cortito, más tipo chaquetita. Pero yo es que lo quería en plan abriguito y lo he hecho bien larguito. En la manga, con 2 granis, como aquí nos cae un poco del hombro, con 2 granis he tenido el largo perfecto para mi brazo. Si tú quieres hacer un poco más porque te quede corto, le puedes añadir pues otra vueltecita en punto puff, otra punto alto y otra en V. Acabar con esas 3 si queréis o hacerle punto puff nada más. Yo lo voy a dejar tal cual porque el largo me viene perfecto, entonces no le voy a añadir nada más ni al bajo, ni a la parte de abajo. La dejo así con la V, ni a la manga, donde únicamente hemos hecho o he hecho lo que es añadirle, digamos, es aquí en la parte de los 2 lados delanteros y nada más. Y los granny. Ya sabéis cómo se une, cómo se hacen los granny y cómo se haría la parte de la solapita y ya sabéis cómo se hace el abriguito. De ancho, que no lo he dicho, mi abrigo mide 55. Es una talla M. SM. En S quedará un poquito más sueltecito y en M queda bien. ¿Quieres más talla? Mi consejo es que hagas la misma cantidad de granny, lo hagas todo igual, únicamente que el granny lo hagas un poquito más grande. Si quieres una talla más, añade a cada granny, por ejemplo, una vuelta más que yo la añadiría, porque siempre hay que acabar en V y si no tendrías que hacer 3 vueltas para acabar de nuevo en V. Entonces yo, por ejemplo, aquí en esta vuelta de puntos altos, no esta primera, en esta segunda de punto alto, antes de hacer la última vuelta de V, pues igual haría una vuelta más en punto alto y ya estamos añadiendo ahí centímetros, que en cada granny esos centímetros van a sumar bastante.
¿Que quieres 2 tallas más? Pues 2 vueltas. Le metes una aquí y otra aquí. ¿Que quieres todavía más grande? Entonces sí que ya haces las 3 que corresponden a la repetición. Cuando acabes en la V, empieza de nuevo en punto puff, punto alto y de nuevo V. Ya harías 3 vueltas en cada granny. Ya te quedaría como una talla XXL. O sea que se puede hacer en cualquier talla, dependiendo del tamaño del granny. Simplemente. Y con cualquier material, ¿eh? Yo quería hacerlo en estos tonos así porque tenía estos hilos y quería utilizarlo. Además, me gusta mucho el resultado que ha quedado mezclando estos tonos. Así como plateadito, un poco brillantito, pero queda para mi gusto ponible. Yo, desde luego, le pienso dar bastante uso, tanto si vas más arregladita como si lo quieres para... Yo me lo pongo todo todos los días, ¿eh? No hace falta ocasiones especiales para ponerse ropa bonita. Bueno, pues nada. Lo que os digo siempre, si no te has suscrito, me ayudas un montón si lo haces. Y déjame like, comentario. Pues nada, que nos vemos ya mismo en otro tutorial la semana que viene con otra cosita. Que de hecho, esta vez no os puedo adelantar nada porque todavía tengo como 3 o 4 proyectos y todavía no me decido. ¿Vale? Pero sé que van a hacer cositas que me van a gustar. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.